Ya podemos iniciar, ingeniero. Estamos en vivo. Ya, Fran, está perfecto. Ingeniero, iniciamos. ¿Qué dice? Sí. Ya, tú comienza, güey, presentando. Yo entro a la presentación o... Ya Sí, tú me presentas. están en vivo, Sí. están ya. Ok. Buenas noches con todos, estimados colegas, público en general. Mi nombre es María Jesús Hernández. Estamos en la conferencia del día de hoy, como jueves ISAESI. Les presento aquí al ingeniero Jorge Albina Gorta, que es el presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial. Adelante, ingeniero. Gracias, María Jesús. Muy buenas noches, colegas, y gracias también, muy buenas noches a quienes están acompañándonos en la organización de esta conferencia. Por mi parte, debo expresar el orgullo del capítulo en presentar una vez más a un connotado profesional de nuestro capítulo, el ingeniero Luis Alberto Palacios Choque, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, miembro del capítulo que ya se mencionó, y que generosamente ha aceptado la invitación de nuestro capítulo, de nuestra directiva, para presentar, ofrecer una conferencia que reúne gran parte de sus experiencias en el campo de la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión, gran parte de las especialidades en capacitación, en mantenimiento, de auditoría y sobre todo en la docencia, que es justamente uno de sus grandes atributos. El ingeniero Luis Alberto Palacios tiene un perfil que va a ser mencionado por María Jesús, y yo creo que esperamos que se haga justicia, porque en realidad es tan amplio su recorrido, su trayectoria, que creo que nos tomaría mucho tiempo, pero yo estoy seguro que con la gran capacidad de síntesis que tiene Maju y la comprensión del ingeniero Palacios, yo creo que vamos a poder llegar a entender cuáles son los méritos y las verdaderas razones por las que consideramos que un experto como él sí está en capacidad de poder llegar a jóvenes y también a expertos que quieren optimizar, enriquecer su experiencia en el campo de la gestión, y sobre todo por un título tan sugestivo, ¿no? Un tema que muy pocas veces se toca, sobre el tema de la elección. Este es un tema que creo que es hasta transversal a muchísimas de nuestras especialidades. En elegir a un profesional, ¿no? Los criterios y sobre todo dificultades que se enfrentan en la selección de un supervisor de seguridad, especialmente de un tema tan sensible, ¿no? Y cómo está, digamos, sustentado estos criterios que el ingeniero Palacios pone a disposición de nosotros en esta conferencia, ya que él tiene también formación
en formación legal, formación de abogacía. Está precisamente tratando de tener mucho más sustentos para tener gran solvencia profesional y, y moral para poder dictaminar sobre las leyes y reglamentos y la legislación en general. Entonces, creo que te dejo en la palabra, María Jesús, para que presentes el perfil del ingeniero Palacios, ¿no? Y con Gracias, nuestro ingeniero. agradecimiento por la presentación, Luis. Gracias, ingeniero. Bueno, para describir al ingeniero Luis Alberto Palacios Choque, colega nuestro, él además tiene una maestría en Administración MBA, con mención en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, ¿no? Título registrado por la SUNEDU. Además, como mencioné el ingeniero Alvin Agorta, él actualmente se encuentra ya en el 9º ciclo de Derecho, o sea, él está especializándose en Derecho, que es su segunda especialización profesional, ¿no? Tiene 17 años de experiencia en el área de seguridad y salud en el trabajo, en diferentes sectores como minería, industria, construcción, transporte, hidrocarburos y de servicios. Y la experiencia pues en implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evaluación de riesgos, capacitador y asesor especialista, conforme a la normativa local y lineamientos corporativos internacionales. Además, es auditor del Ministerio de Trabajo, acreditado por el Ministerio de Trabajo, y es miembro del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú, docente universitario y asesor especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Luis Palacios, le damos la bienvenida, ¿no? Para que pueda presentar sus posiciones. Gracias, Maju. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos los presentes. Más bien, no me permite abrir mi cámara. Entonces ahí el organizador podría ayudarme en... Sí, la presentación ya se está viendo. ¿Tu cámara se cerró? Sí. Sí, mi cámara se cerró. Ya, a ver, por No favor, me permite. Noelia o Fran, en la cámara del ingeniero, ¿pueden colocarlo? Franz. Pero igual voy avanzando. Ya seguramente Claro. me puede interrumpir y Sí, abro mi cámara. Bien, para ir ganando, para ir aprovechando el tiempo, siempre es muy corto y villano. Hemos elegido una invitación que me hizo el CISAESI, ¿no? Muy amablemente. Traté de buscar un tema que justamente está en estos momentos un poco, en algunas empresas, que ahorita la vamos a especificar, están teniendo dificultad o han tenido ciertas dificultades que seguramente muchos de nosotros hemos visto en nuestro desarrollo, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar específicamente sobre la elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y ver una propuesta de cambio normativo, porque justamente estos espacios, este espacio como es la institución CISAES y el CIP, también debe ser una caja de resonancia para las entidades como el Ministerio de Trabajo y otras que puedan generarse cambios en la norma. Las normas que tenemos, si bien es cierta, tenemos vasta normativa en seguridad y salud en el trabajo, pero al momento de aplicarla es cuando encontramos muchas dificultades. Y una de ellas es respecto al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que vamos a centrarnos un poco el día de hoy. Ya mi perfil lo presentaron. Entonces, el contexto básicamente está en las cartas inspectivas que SUNAFIL ha ido enviando a muchas empresas en el transcurso de enero y febrero. SUNAFIL, como sabemos, es el ente rector, ¿no? El ente fiscalizador creado por la ley 29981, en la cual esta autoridad pública se encarga de también reglamentar, controlar y fiscalizar, ¿no? El cumplimiento de las disposiciones legales. O sea, su labor es fiscalizador, como todos bien sabemos. Ahora, estas cartas inductivas que han ido en esas competencias de fiscalizadora, es cuando, creo que ahí está, ya puedo abrir la cámara. Ok.
Entonces, estas cartas han ido llegando a diferentes empresas, micro, pequeña, gran empresa, para que justamente declaren la constitución de su comité o la elección de su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En ese contexto, mi persona también se desarrolla en el ámbito del servicio de las consultorías, y justamente estábamos con unas empresas que no, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la elección del supervisor o los representantes debe ser entre el personal que no es de dirección y de confianza. Pero existen empresas que no tienen, que todos son de confianza, o que por la cantidad de trabajadores son 1 o 2, teniendo en cuenta que una microempresa, estamos hablando de 1 a 10 trabajadores. Entonces, en ese sentido, en ese ámbito en el cual tenemos una empresa que tiene 1 o 2, ¿será posible hacer todo el proceso de elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Es una pregunta que justamente es un poco difícil de responder. La norma es clara, como dicen las instituciones. La norma te dice que debes elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. La norma te dice que cuando eres de 20 más trabajadores debes constituir un comité. Si eres menos de 20, debes elegir un supervisor. Y hasta ahí todos contentos. Uno busca bibliografía, opiniones, boletines, y la norma y la interpretación que circulan es esa. De 20 a más, comité, y menos de 20, supervisor. Hasta ahí todos felices y contentos. Pero a la hora de aplicar esta norma es cuando nos podemos encontrar con diversas dificultades. Estas cartas, como por ejemplo esta de aquí, evidentemente borró la parte, el nombre de la empresa, ¿no? Invocaba para que dentro de 25 días hábiles pues pueda declarar. Sabemos que toda empresa debe declarar la constitución ya sea de un comité o la elección de un supervisor, ¿no? En la planilla del registro. Entonces solicitaba lo que eran las actas de instalación, ¿no? Principalmente. Luego de eso, evidentemente, ya asignado un fiscalizador, pues te van a pedir diversas informaciones, como por ejemplo el registro. En labores inspectivas respecto a la constitución del comité o del supervisor, documentos básicos son, por ejemplo, el registro. Y en ese sentido, en la experiencia también de las inspecciones, la inspección de Mitras o la auditoría Mitra, que se realiza o que realizamos, encontramos ahí algunos errores también por parte de las empresas y las personas que están encargadas del área del servicio de seguridad y salud en el trabajo, en la cual no se delimita correctamente quiénes van a ser esta masa de trabajadores constituidos como personal de dirección y confianza y quiénes no lo son. En las planillas de registro, esto está estipulado en condiciones especiales. Entonces, si uno para poder decir quiénes son la parte de dirección y confianza y quiénes no lo son, tendría que citar al registro, que es información básica que toda empresa tiene. Pero ahí muchas veces también hay ese error, ¿no? En la cual se piensa que, si eres supervisor o tienes un cargo de coordinador, ya tú eres de dirección y confianza, ¿no? Entonces, esa óptica también genera errores, porque es por eso el motivo que pues estas cartas también solicitan el registro, ¿no? Para verificar que la elección de tu representante de trabajador ha sido de la masa de trabajadores que no son de dirección y confianza como lo estipula la ley o reglamento. Ahora, todos sabemos que el Perú netamente está constituido por microempresas. Las empresas, o las grandes empresas, son las menores. Y en estas microempresas existe también la formalidad y la informalidad. Y más aún ahora en la época de pandemia que hemos estado, pues ciertamente muchas empresas, las microempresas son las que principalmente han sido golpeadas. Había muchas empresas que han cerrado, otras empresas que han nacido, han cambiado de giro, pero siguen en este contexto de microempresa.
Entonces, por ejemplo, citando a este presidente del gremio de pequeña y microempresa de la Cámara de Comercio de Lima, menciona que hay aproximadamente 3 millones de pequeñas y microempresas. Entonces, y estas microempresas, llámese, que elaboran, que pueden emplear de 1 a 10 trabajadores. Entonces, la gran masa laboral está en esas microempresas. El 88.9 de todo este grupo representa la microempresa, ¿no? De manera general, las pequeñas empresas, se ha cortado, las pequeñas empresas el 9.4%, las medianas empresas el 0.4%, y en total de todas las empresas generadas en Perú, el 1.3% son grandes empresas. También podemos diferenciar, ¿no?, que estas microempresas están distribuidas principalmente en 3 rubros. El rubro de servicios profesionales, empresas de consultoría, actividades de comercio, actividades de producción. Entonces, citando también a este gerente general del Instituto de Economía, Peruano de Economía, menciona, ¿no?, que con la reanudación de las actividades económicas en el 2021, las MIPES se han convertido en el principal medio de retorno al mercado laboral. Y justamente es ahí, ¿no? Las grandes empresas tienen una estructura ya de seguridad y salud en el trabajo generalmente. O sea, ver una empresa minera, una empresa constructora, una empresa del sector hidrocarburo, una empresa energética que no cuente con un servicio de seguridad y salud en el trabajo es muy poco probable, ¿no? Poco probable. Generalmente ya tienen una estructura, evidentemente por sus actividades propias, su nivel de riesgo, su propia legislación particular o sectorial, como por ejemplo el reglamento minero, el sector minero. Entonces ya tienen constituidos unas obligaciones propias. Tienen constituido un servicio de seguridad y salud en el trabajo, tienen inclusive médicos ocupacionales, tienen un jefe, un gerente de seguridad, un equipo, un pool de supervisores, ¿no? Pero las microempresas, estas pequeñas empresas, pequeñas empresas en las cuales son de 1 a 2, un comercio, ¿no?, una IRL, que pueden ser 3, 4 trabajadores, y dependiendo del servicio que realizan, la legislación, ¿cómo las trata estas empresas? ¿Las trata igual? ¿Las trata diferente? En algunas cosas podemos decir, las trata tan igual como a una empresa grande, una empresa que pueda tener ingresos, ¿no?, mucho mayores que a una microempresa. ¿La legislación debe ser la misma? Para unos podría ser que sí, porque todos debemos cumplir. Claro que sí, seguramente todos tenemos la obligación de cumplir y mantener los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Pero el cómo se va a aplicar esta normativa, estas obligaciones, es ahí donde podemos discrepar, nos podemos sentar y poder discutir cómo vamos a aplicar esas normas. Porque al final, al momento de leer la ley y el reglamento, todo es bonito, pero al momento de aplicarlo es cuando vienen todas las preguntas y todas las consultas. Y todas las dudas, porque en la normativa, la norma no es clara. Encontrar la claridad en las normas, muchas veces te vas a encontrar con una pared. Y es ahí cuando, por ejemplo, ¿no?, y en esta labor de las consultorías de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, me atreví a hacer esta consulta SUNAFIL, en la cual una empresa, ¿no?, es una empresa transnacional que tiene 4 trabajadores. Esto de inicio del año pasado. 4 trabajadores. Y estos trabajadores no son de dirección y confianza. Ahora, la pregunta que yo le hice inmediatamente a esta empresa, cuando comenzamos a entablar contacto, es, ¿y los 4 son de dirección y confianza? Porque una cosa es que lo pongas a todos de dirección y confianza por un tema de mercado y todo lo demás, y es una legislación particular, y otra cosa es que verdaderamente tengan esa categoría de dirección y confianza. De dirección de ser estipulada en el decreto legislativo 728, ¿no?, dirección y confianza. Dirección a aquellas personas que representan, ¿no?, que toman decisiones. Confianza a aquella persona que pueda tener información sensible, secreto industrial y similar.
Entonces, todos eran de dirección y confianza, hicieron la consulta internamente sobre la laboral, y sí, efectivamente, todos eran de dirección y confianza, porque era una empresa transnacional, ¿no?, que en el Perú tenía una representación legal, y eran básicamente 4 ingenieros especialistas en un tema X. Entonces, si nos vamos a la norma menciona que la elección de este supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe ser elegido entre el personal que no es de dirección y confianza. Entonces nos encontramos ahí en un ejercicio, ¿cómo cumplo? Esa misma pregunta le transmití a Sunafil. Y Sunafil, no sé si hay alguien representante de Sunafil o labora acá en Sunafil, me disculpará, pero olímpicamente, pues, Torio, como se puede decir, me dijo: estimado usuario, la norma no precisa casos en concreto ni excepciones. Por tanto, se sugiere trasladar su consulta a la entidad que normó sobre la materia. Y cuando uno lo lee, pues uno puede decir: oye, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Al final no me responde nada. Pero no me va a responder nada porque no es su competencia. Sunafil, su labor es fiscalizar bajo la normativa. Y sí, ellos no promulgan las normas. La ley y el reglamento fue promulgado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Si Sunafil te va a fiscalizar bajo la norma, y la norma te dice que si eres menos de 20 trabajadores, tienes que tener un supervisor. Pero si a la vez la norma te dice que este supervisor debe ser elegido entre el personal que no es de dirección y confianza, y tu norma y tu empresa, todos son de confianza, ¿cómo llego a buscarle una solución? Me quedo entrampado, ¿no? Y es decir, muchas empresas pasan por eso. En este caso, la empresa, por ejemplo, decidió decir, ¿no?, bueno, voy a elegir a un supervisor. Entre 3, ¿no?, hizo una elección. ¿Ok? Uno puede decir: oye, pero 3, ¿cómo tienes que elegir a tu titular y suplente? Bueno, hizo una elección. Mal, bien, como sea, pero la hizo. Y listo. Digo, yo ya cumplo con, digamos, ¿qué pasaría en una auditoría, en una fiscalización? Bueno, cuando llega el razonamiento de su área interna legal fue, ¿no?, en caso tengamos un proceso inspectivo, pues consultaremos cómo haríamos, ¿no?, si nuestros 4 trabajadores son de confianza. O sea, el razonamiento fue: prefiero tener a no tener. Está teniendo un supervisor que es dirección de confianza incumpliendo la norma, pero por ambos lados incumple la norma. Bueno, ese fue su razonamiento, y así están funcionando. Ya cuando venga Sunafil, diremos: ¿y cómo voy a cumplir si todo mi personal es de dirección de confianza? Entonces, ¿qué dice nuestra normativa actual? Bueno, como sabemos, tenemos la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es esta norma madre, por así llamarlo, ¿no? Es un gran sombrero que abarca a todos los sectores públicos, privados, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, trabajadores por cuenta propia, o sea, a todos. Entonces, esta ley 29783, que marcó un hito en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque antes de la ley existía reglamento sin ley, el 009-2005, si no me equivoco, que era un reglamento solamente del sector privado, que no tenía ley. Bueno, llega el 2011, nace la ley, y fue un hito porque a partir de ahí comenzó entre sus disposiciones, de que a todos los sectores se debían adecuar a esta ley. Todos. Ya para eso, históricamente, el sector minero, ¿no?, es un sector que ha estado siempre en la vanguardia en tema de legislación de materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, por los capitales extranjeros que ya venían. Tuvieron que adecuarse. Y hasta el sector minero tuvo su reglamento del 055-2010, si no me equivoco, y no tardó hasta la 024, muchos años después, ¿no? Nace la ley en 2011, nace el reglamento en 2012, y luego vienen los demás sectores, normas sectoriales.
Entonces, tenemos esta ley que aplica a todos los sectores públicos y privados a nivel nacional. ¿Qué más tenemos, no? Entonces, en esta ley, en el artículo 30 específicamente habla, ¿no?, del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá te dice que lo nombra. La ley no dijo elecciones, la ley solamente dijo nombrar. ¿Cuándo nacen las elecciones? En el reglamento, cuando menciona el artículo 39 del empleador que tenga menos de 20, ¿no?, en consonancia con el 30, dice, debe garantizar que la elección del supervisor se realice por los trabajadores. Y habla de una elección. El 41 dice: el comité o el supervisor de seguridad desarrollan sus funciones con sujeción a lo señalado en la ley de reglamento. Lo que hemos leído en la ley de reglamento, sabemos que tanto el comité como el supervisor tienen diferentes funciones. Participa medularmente en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que este supervisor o este comité de seguridad y salud en el trabajo es como un ente fiscalizador interno. ¿Por qué? Porque entre sus funciones está justamente la fiscalización del cumplimiento laboral. Entonces tenemos por un lado el empleador, tenemos por otro lado los trabajadores, y al medio tenemos ya sea al supervisor o al comité de seguridad y salud en el trabajo, que justamente es fiscalizar que el empleador cumpla con su labor de prevención y que el trabajador cumpla justamente con las normas legales, con sus obligaciones. Y el artículo 42, que también seguramente muchos lo conocemos, habla de todo el listado de las funciones del comité de los supervisores. Anteriormente, solamente marcaba funciones del comité. Y ahí venía la pregunta, ¿no? ¿Y el supervisor, cuáles eran sus funciones? Pues nace una modificación, ¿no? Y ahí, en esa modificación, especifica tanto al comité como al supervisor. O sea, mete a todos. Y el cumplimiento es igual. Todos los cumplimientos, tanto de la empresa grande, que puede tener 100, 200, 1000, 2000 trabajadores, tan igual como una empresa que puede tener 1, 2 o 3 trabajadores. No discrimina. Y hay 18 literales, hasta 21, porque el literal P tiene 3 divisiones, ¿no? Esa es la legislación que tenemos. Entonces, vemos un poquito acá en el vecindario, ¿no? ¿De qué manera nuestros vecinos cuentan con esta figura? ¿Será igual? ¿Será diferente? Porque la normativa de nuestra sociedad peruana, chilena, argentina, ecuatoriana, colombiana, más o menos adolecemos de lo mismo. Tenemos mucha legislación similar, más o menos. Entonces, en esta legislación comparada, que también nos ayuda a poder marcar cómo podemos hacer, cómo lo hacen de repente es mejor, es peor, nos puede ayudar un poco también a clarificar cómo podemos abordar esta elección del supervisor, que vemos que en algunas veces, muchas, no es viable, ¿no? En vez de que la norma nos ayude, ya que el objetivo de la norma es fomentar una cultura de prevención. Tenemos muchas normas, como tenemos esta frase, ¿no? En Perú todo está de repente normado, pero al momento de cumplirlo es cuando sufrimos. ¿Y quién sufre? La microempresa. No el legislador que hizo la norma y que dijo, bueno, yo voy a hacer esto así y que todo el mundo debe cumplir, sino el que lo va a ejecutar es el que sufre y que se ven esas disyuntivas. Entonces nuestros vecinos, y ahí consultando con especialistas también de estos países que tengo la oportunidad de conocer algunos, comenzamos a debatirnos. ¿Cómo es la legislación en Argentina, por ejemplo? La legislación en Argentina dice que la empresa puede contratar a un especialista. Allá no hay tema por ejemplo, no tienen el tema del comité. Siempre tienen un cuadro en la cual, en función al tipo de empresa, cantidad y tipo de empresa, tienen la presencia de un especialista. Interesante esa división. Bueno, acá siempre ha habido esa pregunta en Perú, ¿no? Oye, ¿en función de cuántos trabajadores debería tener especialistas? Algo de eso se trató de plasmar en la normativa, por ejemplo, cuando apareció el COVID con
con el famoso anexo 1, ¿no? En la cual, por la cantidad de trabajadores, tenía que tener un enfermero, un médico, o simplemente llevar la gestión interna del seguimiento de la prevención del COVID. Entonces, en Argentina tienen algo similar, ¿no? La empresa puede contratar a un especialista, tener un especialista interno o externo, por horas en función a cantidad de trabajadores y riesgos de su actividad. Interesante, no tienen tema de comité, básicamente ellos, en función a su tipo de riesgo y su cantidad de trabajadores, pueden tener la gestión de seguridad y salud en el trabajo. También en el sur, con los amigos de Chile, ellos hablan de los comités paritarios. Cuando eres de 25 más, debes conformar un comité paritario con las mismas reglas o similares, ¿no?, que tenemos por aquí. Y las empresas de menos son asesoradas por las mutualidades. Ya existe una figura de las mutualidades en la cual son entidades especializadas en materia de seguridad que brindan esta asesoría técnica a estas empresas de menos de 25. En función al tipo de riesgo, deben tener la asesoría de un especialista. Entonces, si eres menos de 25, bueno, estás asesorado por las mutualidades, pero además, si eres una actividad de riesgo, debes tener una obligación de asesorías especializadas. Entonces, eso va un poco en consonancia con nuestra legislación también, ¿no?, respecto a las actividades de riesgo. Yendo un poco más ya para el norte, por ejemplo, en Colombia, habla de que las empresas que tienen más de 10 a más trabajadores conforman el COPASO. Esto es también un tema del comité. Y si eres menos de 10, el trabajador delega a un vigía, ¿no? El empleador delega a un vigía por parte del empleador y se realiza un acta de nombramiento. Es decir, ok, yo soy menos de 10, lo que hago simplemente es que el empleador designa a un vigía entre su personal. Y esto se registra. Se hace un acta de nombramiento y cumple con todas las funciones de materia de seguridad y salud en el trabajo bajo esta labor de vigía. La normativa ecuatoriana, por ejemplo, habla, ¿no?, de 15 a más, conforman un comité, similar también como tenemos nosotros, y luego acá ellos sí tienen una división. Si eres más de 3 trabajadores, se nombra un delegado de seguridad, designado por el empleador y se registra en el SUT. El SUT es como un sistema que tiene en Ecuador, digamos, una plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, en donde cada empresa debe registrar toda su gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es en el país ecuatoriano. Entonces, y menos de 3 no tienen nada. Puede elegirse a este delegado de manera optativa. Entonces, esta normativa dice, ¿no?, de 15 más, ok, hago un comité, y si soy de 3 a 15, pues delego un supervisor, un delegado, nombro un delegado, designado por el empleador, sin el de manera directa. Ahora, ante esto, ¿no?, ante estas cartas inspectivas y hasta, porque el inspector seguramente, claro, la microempresa, el microempresario va a decir, señores, ¿y cómo cumplo, no? Ya, ok, usted me está fiscalizando este cumplimiento, pero ¿cómo lo hago si tengo 1 o 2 trabajadores? Entonces, ante eso, ¿no?, SUNAFIL sacó una información en la cual, claro, ellos no pueden decir que no cumplen, o sea, no te puede decir, no cumplas la norma. Evidentemente no te la van a decir. Pero comenzó, y también esto un poco alineado con los principios de la ley, ¿no? Podríamos citar el principio de primacía de la realidad en el sistema laboral, en la cual, ¿cómo voy a elegir si tengo 1 o 2 trabajadores? Y teniendo en cuenta todavía el reglamento, la RM 245, que lo vamos a ver, que lo hemos visto también. ¿Cómo cumplimos la 245? Entonces, las cartas inductivas, dice, eres el único trabajador en planilla y recibiste una notificación en la casilla electrónica, dice, ¿no?, que solicita la declaración de tu comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Debo elegir un supervisor. Si eres el único trabajador y eres considerado personal de dirección de confianza, no se podría cumplir con la obligación legal señalada. Para responder tu carta electrónica debes apuntar el texto. Entonces acá te está diciendo ya, bueno, en su postura, ¿no?, porque también SUNAFIL
tiene que interpretar también este cumplimiento, ¿no? Si bien es cierto, las normas son tal cual escritas, una interpretación textual, pero también la norma se interpreta, no solamente se va a la literalidad de la norma. Es por eso que existen varias respuestas, varias por una FIE en la cual, ¿no? Por ejemplo, el tema de capacitación, ¿no? Había una resolución de un caso de una empresa, por ejemplo, que había dado sus capacitaciones en un solo día, 4 horas, un tema por cada hora. Entonces, en esa inspección, ¿no? La empresa inspeccionada mencionó que ya había cumplido con sus 4 capacitaciones. Claro, tema A, B, C, D, 1 hora, en un solo día hice mis 4. Pero cuando vamos a las definiciones, ¿no?, de capacitaciones que tenemos, ¿no?, en el reglamento, habla de transmisión de conocimientos, ¿no?, teóricos y prácticos, para generar competencias en el trabajador. Entonces, en 1 hora, si bien es cierto, en la literalidad de la norma, voy que cumplo mis 4, pero estaría realizando esta labor de transmitir al trabajador conocimientos para que genere competencia en 1 hora, un tema al año. Entonces, no solamente se va a la literalidad de la norma, y así hay muchos ejemplos. Y ahí es cuando la empresa inspeccionada puede decir, oye, pero estás abusando de tu labor inspectiva, y muchos argumentos, ¿no? Pero es una interpretación simplemente textual. Pero en este caso, bueno, es una FIE, no solamente se va a una interpretación textual, sino también cuál es el objeto de la norma, ¿no? ¿Qué busca el sistema? ¿Qué busca la ley de seguridad y salud en el trabajo? Ahora también, ¿no?, en una nota en la página de gov.p, www.gov.p, sale esto, ¿no? Si tienes un solo trabajador, debes efectuar, hay una serie de preguntas, justamente es una nota de la labor inspectiva de estas cartas inductivas. Dice, ¿no?, si tienes un solo trabajador, debes efectuar elecciones, y la respuesta es no. En este caso, si tu trabajador no es de dirección ni de confianza, este sería un supervisor de seguridad. Este sería el supervisor de seguridad, te dice. Hasta que se cuente con más trabajadores para elección corresponde. Hasta que se encuentren con más, dicen. ¿Cuántos? Bueno. Si tienes pocos trabajadores, ¿es necesario efectuar elecciones o puedes designarlo directamente? Dice sí. ¿Es necesario efectuar elecciones? Sí. La norma precisa que el supervisor de seguridad debe ser elegido por los trabajadores mediante votación secreta y directa de forma presencial y virtual. Ahora, ¿cuánto es poco? Poco es 2, es 4, 5, 8, 10, bueno, 19. Lo escribe de manera general, ¿no? ¿Cuánto es? Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto es poco? Bueno, ya sabemos que el límite es 20, ¿no? 19 para abajo. Entonces la microempresa se ve ahí nuevamente en este dilema, ¿no? ¿Cómo cumplo esta norma si no, que no me ayuda? Si bien tengo la obligación, pero no la puedo cumplir. O no siempre la voy a, no todas, hay muchas empresas que todo de personal de dirección y confianza. ¿Cómo las cumplo? Ahora, en esta propuesta de modificación normativa, ¿no?, al final, tanto yo como cualquier persona puede tener una óptica, y aquí nadie es dueño de la verdad. Ciertamente, desde mi punto de vista como auditor Mintra, un poco la experiencia que he visto, también debemos ayudar a estas pequeñas y microempresas a que justamente, ¿no?, y amparado en el tubo de la Ley de Promoción de Competitividad, Formación y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, ¿no?, y el acceso al empleo decente. Establecer políticas, establece esta ley como política estatal la promoción de un entorno favorable para la creación, formalización y desarrollo. Entonces, ¿cómo una MIPE se va a desarrollar al ya tiene diferentes cargas, ¿ok? Pero además de eso, una carga administrativa, ¿no?, como elegir al supervisor de seguridad, o sea, hacer todo el proceso de elección, ¿no? Un ejemplo de ello se plasmó en la resolución ministerial 085-2013, ¿no?
en la cual se aprobaron los registros simplificados del sistema de gestión. O sea, ahí, bueno, tenemos los registros obligatorios, ¿no? Dijo, si tú eres micro, vas a cumplir con tantas, y si tienes vas a cumplir con otras tantas, ¿no? Entonces, se trató de ayudar a la microempresa en ese sentido. Y ahí también, ¿no? Es hay una anécdota que le pasó a un colega en una auditoría que también es auditor mío. Era respecto a los registros de monitoreos ocupacionales. Era una microempresa. Pues si eres microempresa, por ejemplo, ese registro no estás obligado. Entonces, pero la norma menciona de la obligación del registro, no que no hagas monitoreo. Y la empresa aducía que, bueno, como yo soy microempresa, no estoy obligado a hacer monitoreos, por ejemplo. Una interpretación un poco equivocada, porque la norma no menciona que no tengas que hacer, simplemente te está ayudando desde un punto de vista administrativo, que no lo vas a registrar nada más. No que no hagas tus monitoreos ocupacionales en función al tipo de actividades, ¿no? que estés desarrollando. Entonces es ahí, ¿no? Cuando desde un punto de vista considero que el artículo que tiene que ser modificado, que debemos, digamos, abarcar este esfuerzo, ¿no? Es el artículo 30 de la ley. Y aquí también aprovecho en esta propuesta, ¿no? En que no se debe llamar un supervisor, porque hay una confusión. Muchas veces el empresario, ¿no? Estos gerentes de la pequeña microempresa, dicen, el supervisor de seguridad. Y entienden al supervisor de seguridad a una persona que han contratado, ¿no? Entonces no son las mismas figuras. Hay el supervisor de seguridad que tú puedes contratar, el empresario puede contratar de manera directa para que le elabore, ¿no? Para que tenga esta carga operativa del sistema de gestión. Y otra cosa es el supervisor de seguridad cuando eres menos de 20 trabajadores, que habla la norma. Entonces, muchas veces me he topado con esa interpretación, ¿no? Pero digo, a ver, la elección de tu supervisor, no, acá está. No, pero ¿cuál es el proceso de, qué sé yo, de elección, no? No, que yo lo contraté. Sí, pero no es el supervisor de seguridad. Y ahí entramos a una discusión, ¿no? Hay que explicarle, hay que decirle, mira, esto, cuando yo te hablo del supervisor de seguridad, es aquella persona que es cuando la norma te dice que eres menos de 20 trabajadores. Y ahí recién, mira, no sabía, yo pensaba que era el supervisor y así era. Entonces, justamente ahí también debe haber un cambio normativo respecto al término, ¿no? Ahora, le podemos llamar vigía, le podemos llamar monitor, le podemos llamar de repente como, otro puede tener otra opinión, pero debe ser un nombre diferente a supervisor, justamente para no confundir estas dos figuras, que no son lo mismo. Una cosa es el supervisor que un empresario puede elegir de manera directa por sus competencias, ¿no? Y ahí puedes elegir que sea un ingeniero, titulado, colegiado, con tantos años de experiencia, en tal rubro, etc. Pero para ser supervisor de seguridad y salud en el trabajo, la norma menciona que solamente necesita 3 requisitos, ¿no? Tener más de 18 años, ser trabajador de la empresa y de preferencia tener capacitaciones en materia de seguridad nacional. Entonces estamos hablando de dos figuras diferentes. Y ahí la propuesta es justamente que no se hable supervisor, sino se llame vigía. ¿Podría llamarse otras que ustedes consideran? Puede ser, pero la propuesta sería que no se llame supervisor, sino un nombre diferente. Vigía, monitor, qué sé yo. En los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores es el mismo empleador quien nombra al vigía de seguridad. Desde mi punto de vista, considero que este debe ser para justamente apoyar a estas microempresas, ¿no? Que tienen estas dificultades. Ahora, las normas son generales, sí. Hay empresas de repente que sí puedes hacer una elección que menos de 20 y puedes hacer una elección y no tienen ningún problema de nada. Claro que sí, puede haberlas. Pero hay muchas que no. Entonces, en ese sentido, también para facilitar a este microempresario que no lo vas a poder, no sería justo medirlo, ¿no? Y eso que no estoy tocando, pues, el artículo 42 respecto a las funciones, ¿no? Que también debería verse
también debería modificarse cuáles son estas funciones del supervisor, ¿no? Entonces, este empleador debería elegirlo de manera directa. Ya, con todas sus funciones que están en el 42, ok, ya. Pero debería ser de manera directa para justamente facilitarlo, ¿no? Todo este proceso de elección que justamente está en la RM0 245 del 2021, que justamente reglamentó, ¿no?, cómo iba a ser todo este proceso de elección, con todos los anexos y formatos que se tiene que realizar, con la elección de la junta electoral que se tiene que hacer, con la elección luego de la mesa electoral, de los integrantes de la mesa electoral. Entonces, toda esa carga administrativa que debe llevar esta microempresa, comenzando que de repente no le van a alcanzar el número de trabajadores. Entonces, desde esta ventana, y agradeciendo a la institución, podría ser una propuesta para que justamente se cambie la norma y pueda ser, sí, algunos podrán decir más flexible, ¿no? Pero ¿quién mejor que nosotros, seguramente ustedes que están acá, que ven estas materias, en que los legisladores y las instituciones, como el Ministerio de Trabajo, puedan recoger estas inquietudes de nosotros que aplicamos la normativa? Y de esas tenemos mucho más dudas. Por ejemplo, en la elección habla del periodo que tú puedes objetar la candidatura de un trabajador, pero no te dice cuánto tiempo o desde cuándo corre ese tiempo. Se me ha ido ahorita a la mente el término, pero tú puedes objetar la candidatura y también puedes observar el proceso electoral, o sea, las personas que han sido votadas. Ya, ok, hay dos términos que se me dio de la mente, pero te dice, ok, tienes que 3 días, la Junta Electoral tiene que responder dentro de las 24 horas, si no me equivoco. Ya, pero ¿desde cuándo corre? Y lo menciona también al final del formato que para la convocatoria del comité, lo menciona, ¿no? Entonces, hay muchas precisiones que nuestra normativa basta en temas de seguridad y salud en el trabajo, pero que lamentablemente a veces no nos ayuda. Y buscar la claridad en estas normas, a veces nos chocamos con una pared. Y esto va a ir acompañado también, por ejemplo, ¿no?, el artículo 39, que el empleador debe nombrar a este vigía, ¿no? Y tanto este comité como vigía, ¿no?, deben desarrollar las mismas funciones si queremos hacerlo o queremos mencionarlo, o también cumplir con el artículo 42, con sus 18 literales, ya ok, podemos mantenerlo, aunque considero que también esas funciones, obligaciones de este vigía deberían verse no disminuidas en un sentido de que no perder esta labor de fiscalizadora, ¿no?, que tiene esta figura, sino también ayudar que las normas ayuden al cumplimiento, al objetivo de la ley, ¿no?, que es promover, ¿no?, una cultura de prevención, pero agregarle más cumplimientos o ser más estrictos, pues no necesariamente va a ser el camino. Y nosotros como profesionales en esta materia, y seguramente tenemos muchas más sugerencias, debemos justamente ver que estas cosas puedan cambiarse. Porque al final, quien está al medio es el empresario que, si no cumple, podría ser multado, ¿no?, o podría iniciarse un proceso administrativo sancionador. Entonces, por ejemplo, ¿no?, viendo la constitución política, ¿no?, ¿quién tiene iniciativa legislativa, ¿no? Como sabemos, el presidente puede cambiar, puede promulgar o modificar leyes, los congresistas, también los ciudadanos, ¿no? Y este sería un ámbito para poder de repente explorar de qué manera hay toda una reglamentación también para que los ciudadanos puedan promover un cambio normativo, ¿no?, que sería si es que no se tiene un apoyo congresal, ¿no?, que a veces necesita ese apoyo político justamente para poder promover estos cambios normativos, ¿no? O las propias instituciones, o sea, el propio Ministerio de Trabajo podría también proponer estos cambios, ¿no? Y en las comisiones del Congreso puedan verse, puedan debatirse y promulgarse, para justamente beneficio de quién, beneficio de las microempresas, que como hemos visto al inicio, es la gran parte de la fuerza laboral que tenemos en el Perú.
¿Para qué? Porque estas cosas también desincentivan, ¿no? Sabemos que tenemos empresas formales y empresas informales. Entonces, desincentivan el cumplimiento de las normas. Muy bien. Eso es lo que yo quería traer acá a debate con ustedes. Quería compartir esta exposición justamente para que también, como lo mencionaba, ¿no? Desde esta ventana que brinda el CISAESI, el Colegio Ingeniero del Perú, las instituciones que tienen las competencias de poder reglamentar, de poder generar estos cambios, justamente lo hagan, ¿no? Hagan porque no solamente el tema del supervisor tiene dificultades, también hay vacíos que tenemos en la norma y que debemos sacarlo a luz, porque si no va a quedar ahí y al final lo vamos a quedar con una piedra en el zapato sin poder solucionar. Y al medio está el empresario. Muy bien, entonces eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y bien, Maju, si hay consultas, bienvenidos. Ahí están, las tachas de impugnaciones, ahí. ¿Qué dice? No tenemos audio y cámara. Dale, María Jesús. María Jesús, ¿me escuchas? Bueno, parece que hay problemas. Bueno, dice, no tenemos audio y cámara. Ya, ahora sí. Sí, sí, Ya, ahora sí, ya. disculpen, colegas. Bueno, la cámara, por favor, señor Frank. Pues estamos mal tecnológicamente. Bueno, la cámara no enciende. Colegas, Luis Palacio, muchas gracias. Excelente tu exposición. Ahora sí, Ahí está, ahora sí. Todos. Sí, colegas, que quería hacer hincapié que tenemos en el chat unos links donde pueden registrar su asistencia para poder tenerlos como asistentes en la presente conferencia. Todas sus preguntas pueden hacerlas por el chat o solicitar así con la manito para activar su audio y puedan hacer preguntas al ingeniero directamente. No sé si alguien tiene preguntas. Aquí está el ingeniero Yuri León, que está alzando la mano para hacer preguntas. Señor Fran, ¿puede dar audio aquí al ingeniero León? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? Un gusto escuchar la exposición. Y es un tema que yo también, también tuve ese mismo dilema, lo que usted ha expuesto y ya ha planteado la posición de SUNAFIL y esos cambios que se tienen que hacer, ¿no? Yo tengo una consulta que hacerle también sobre el tema, sobre todo en las empresas de consultoría, ¿no? Muchas veces en las empresas de consultoría tenemos, en planilla tenemos una o dos personas, ¿no? Normalmente la secretaria y alguien más, pero casi todos son recibidos por honorarios, ¿no? Porque supuestamente todos deberían de estar trabajando desde su casa y entregar un producto para que sean, digamos, realmente un locador de servicio, ¿no? Pero la realidad es que solo aquellos especialistas que tienen digamos, la responsabilidad principal tienen esa característica, pero ellos tienen muchos trabajadores, dibujantes, ingenieros junior, que trabajan en oficina, pero no están en planilla. Entonces, por un lado, pues, no pueden hacer una elección de un supervisor de seguridad, porque podrían tener 15 a 20 personas si uno los visita a sus oficinas, ¿no? Sí. Pero si uno ve la planilla, tiene solamente 2. Sí. ¿Qué hacer en esos casos, ingeniero? Gracias. Ya.
Claro, miren, ahí también es importante, esto ya va también un poco con la formalización laboral, ¿no? O sea, también existe estas figuras, ¿no? En la cual tú puedes prestar los servicios de alguien, pero de repente esta persona que te presta servicios está siendo un trabajador. Entonces, por ejemplo, no pasan en la service, en la cual contratan un montón de personas, ¿no? Y están haciendo una labor subordinada con la empresa principal. Entonces, también ahí hay que tener, no solamente desde este punto de vista de elección de supervisor, comité, sino también justamente ver podríamos estar un poco colisionando con la parte de la formalidad de estas personas, ¿no? Que uno le puede dar un recibo por honorario, si específicamente sí, pero también podría ser en función a las actividades, tipo, tiempo y todo lo demás, que hay una reglamentación específica si y al final es un trabajador ya de la empresa, ¿no? Ahora, la norma menciona que para contabilizarse como trabajador, pues es cualquier modalidad de contrato, ¿no? Cualquier modalidad de contrato, temporal, por incremento por campaña, etcétera. Hay varias modalidades de contrato, pero cualquiera de esas modalidades de contrato que tengas en tu empresa estarían contabilizados como trabajadores para hacer, o sea, estarían en la contabilidad, ¿no? Si estas personas no están bajo ese régimen o no entrarían bajo este régimen de contratación, el que puedan aplicarles, pues no estarían en la contabilidad. Si fuera el caso contrario, y ahí tendría que haber una revisión, ¿no? Si es que verdaderamente no son trabajadores o sí están siendo trabajadores de la empresa, por más que estén bajo un tema temporal o recibos por honorarios, que usualmente es lo que se maneja, ¿no? A veces por proyectos también, ¿no? Sí. Una pregunta del ingeniero Julio Cruz, que me envió a mi celular. Bueno, el ingeniero Julio Cruz me dice que, bueno, trabaja en una empresa donde hay 20 trabajadores, ¿no? Menos de 20, ¿no? Y tiene personal de confianza solamente, ¿no? En este caso, pregunta, ¿estarían incumpliendo la norma, ¿no? Al escoger un supervisor de seguridad, ¿no? De este grupo de menos de 20 trabajadores que son todos de confianza. Claro, entonces, un poco justamente el mismo caso que tuve, ¿no? En la cual hice la consulta SUNAFIL, que los 4 eran de dirección de confianza. Y ahí es cuando justamente va esta propuesta, ¿no? Hay empresas. Ahora, es importante también preguntarse si estos 20 trabajadores verdaderamente son de dirección de confianza. Porque la empresa, por un tema laboral, podría colocarlo a todos como de confianza. Ahora que estamos, por ejemplo, con la parte del teletrabajo, ¿no? Pero todos son de dirección de confianza. Habría que hacer un análisis ahí primero de cada puesto de trabajo. Si cae en esa categoría. Si cae imaginamos que sí, estaría en este dilema, ¿no? ¿Cómo voy a elegir a mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo si no tengo ninguna persona o todos son de dirección de confianza? Ya, Luis, ¿podemos aclarar a qué le llaman personal de dirección y confianza en las empresas? ¿Qué se estila en ese sentido? ¿A qué se Claro, refiere confianza? claro. El personal de dirección y confianza, ¿no? Que menciona la norma, y en el decreto legislativo 728 menciona, ¿no? Que este personal de dirección, más o menos a la letra, menciona que puede tener la representación en la dirección de la empresa. Llámese típicamente el gerente general o la gerencia, el apoderado. Las personas de confianza, ¿no? Son aquellas que tienen, por ejemplo, acceso a información sensible. Por ejemplo, una secretaria de gerencia general puede ser una persona de confianza. Las personas que son de contabilidad, por ejemplo, son personas, podrían entrar en esa categoría de confianza, porque conocen las cuentas, conocen toda la parte financiera contable de la entidad.
Puede ser que un coordinador del área técnica de repente tiene acceso a lo que son las valorizaciones, tiene acceso a lo que son las propuestas técnicas, tiene información a secreto industrial, ¿no? Entonces, entrarían en esa categoría de confianza. Y los otros trabajadores digamos, no, la norma no especifica, simplemente que no son de dirección ni confianza. Ya. Aquí hay una pregunta de Edith S. Dice, en el decreto supremo 245-2021 del Ministerio de Trabajo, dice que solo puede ser reelegido el supervisor una vez. Y si en mi organización solo tengo 2 trabajadores, automáticamente el otro colaborador será elegido supervisor por su compañero. Su compañero, ¿no? Entonces, claro, la norma menciona que puede ser elegido, o sea, tú lo puedes elegir una vez nada más. O sea, vence mi mandato, tanto para lo que es el comité, ¿no? Elige mi mandato, ok, me puedo volver a elegir, sí. Y al siguiente me turno. Entonces voy a estar ahí en ese círculo, ¿no? Entonces justamente ahí es cuando estas dificultades, ¿no? Por lo que entiende esta señorita dice, seguramente trabaja en una microempresa. Entonces, ¿cómo la hago cumplir? Y justamente la 245 habla también de la Junta Electoral. Y la Junta Electoral, si vemos los formatos, ¿no? Son presidente, secretario, vocal 1, vocal 2. Ya, ahí estamos hablando. Si bien es cierto, también la 245 menciona que cuando eres menos de 20, la conformación de la Junta Electoral es optativa, ¿no? Lo menciona en el numeral 9. Pero ahí nomás ya te estás, ok, puede ser optativa, pero en tus formatos, que también son obligatorios, habla de, si tú ves los formatos, para todos los formatos que se firma, el acta de instalación, el acta de proclamación, todo lo lleva la Junta Electoral. Entonces, ¿quién firmaría ahí, por ejemplo, si no tengo Junta Electoral? ¿Lo firmaría el representante de la empresa? ¿Quién lo va a firmar? También entraría esa otra pregunta. Entonces, justamente por eso es desde este punto de vista, una propuesta personal es que se cambie ese artículo de la ley indicando pues que la elección de este vigía, comenzando que no debería llamarse supervisor, ¿no? Sino vigía, monitor o como quieran llamarlo, pero no supervisor, para no generar esta confusión, debería ser elegido directamente por el empleador. Y nos ahorramos toda esta carga administrativa. Y ahora otros podrían decir, ¿no? Porque al final es un debate y unos podrán estar de acuerdo, otros no, que es lo más normal. Decir, oye, ¿por qué vamos a flexibilizar todo, ¿no? Ya, ok, le damos un punto medio y es justamente estos espacios para poder debatir entre colegas y poder ser que salga una propuesta normativa desde la propia institución, ¿no? Que también podría ser algo importante, porque como le menciono, ¿no? ¿Quién mejor que nosotros como especialistas en temas de seguridad y salud en el trabajo, que vivimos día a día estas dificultades, proponer estos cambios normativos? Esta colega se ve entrampada también ahí. ¿Qué hacen? O el colega Cruz, ¿no? Sí. Y los 20 son de confianza, ¿no? Y se debe estar ahí jalando los pelos porque ¿cómo cumplen? Sí, ese es el problema, ¿no? La confusión que genera o que la norma tiene un vacío en realidad, pues, ¿no? Es así. Exactamente. Buscar la claridad en la norma a veces uno tiene un problema particular o quieres ir buscar la norma. Por ejemplo, otro tema del tema de las elecciones entre el comité y los subcomités. Un colega una vez conversando, ¿no? De este tema me dijo, Luis, para ti, en la elección del comité, imaginemos que son 3 sedes.
vas a tener un comité central y los subcomités. Ya, los subcomités está claro que se va a elegir, la masa de trabajadores va a ser los que están en la CDA. El otro subcomité de los trabajadores que están en la CDB. Y el comité central deben ser ¿de dónde? ¿De todos o de todos menos la CDA y la CDB? Tampoco menciona la norma, ¿no? Aunque implícitamente, ¿no? No lo dice textualmente, pero implícitamente da a entender que es de todo. Sí. Pero Aquí ponte... sí, continúa. No, digamos, ya para terminar esta parte, ¿no? Pero en la interpretación uno podría decir, estaré interpretando bien, estaré interpretando mal. Uno seguramente busca un apoyo legal, un apoyo en tu área legal y pues el tema del derecho es muy amplio, ¿no? No todos los abogados son especialistas en temas laborales. Uno puede ser abogado, pero hay penalistas, civilistas, los civiles están algunos especializados en contratos, los laboralistas tampoco, no necesariamente porque eres laboralista vas a saber todo, ¿no? Como cualquier profesional. Y muchas veces cuando buscas una opinión legal, la opinión legal es más etérea o muy amplia y no te ayuda mucho. De repente tú quieres una respuesta que si puedo o no puedo, al final tú deseas que te respondan. Pero a veces, generalmente, las respuestas de las áreas legales son podría. No te dicen ni sí ni no. Pero bueno, son ya situaciones que se presentan. Sí, aquí tengo una pregunta de Alfredo Antesano y me dice si el empleador solo tiene un trabajador, por lo tanto sería automáticamente nombrado, y si no quisiera aceptar. Alfredo Antesano, si es el mismo Antesano que conozco, un saludo, Alfredo. Y ahí justamente está el debate, ¿no, Alfredo? Si eres uno, tú te autoeliges, ¿no? Y bueno, como sabemos, este espacio es para eso. De repente podríamos decir, ¿no? Oye, cuando eres un solo trabajador, ya no sería razonable tener nada, ¿no? No debería existir esta figura. ¿A quién voy a supervisar si yo soy el único trabajador? O sea, yo soy el titular gerente. Una IRL, por ejemplo. Sí. Muy buena observación, amigo Alfredo. Claro, cuando es una EIRL, pues para ese caso, ¿no? Claro. Así es. Colegas, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer en forma, con audio? Hay una pregunta. Yuri, ¿otra pregunta? ¿Tiene la mano alzada? ¿O se quedó activada la manito? ¿Alguien más dice su pregunta por chat o si no en forma, con audio al ingeniero? Bueno, creo que ya no hay preguntas. Bueno, es un tema muy interesante, pero que tiene vacíos. Nos hemos enterado justamente que se va a revisar ciertas normas ya en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ojalá que seamos parte de esa revisión para poder plantear las propuestas, Luis, que tú nos has presentado, ¿no? Justo hemos recibido una invitación, ¿no? Para participar de estas mejoras que se va a hacer en la normativa, ¿no? Y esa es la comunicación para los colegas, ¿no? Sus propuestas va a ser muy importante en este caso, ¿no? Para poder actualizar las normas, ¿no? A través del... Qué bueno si hay estas invitaciones. Yo seguramente acá entre los 28 conectados y seguramente los que están en el Face hay muchos colegas que también pueden aportar, ¿no? Con todo lo que vemos en las normas, ¿no? Que día a día las revisamos, ¿no? Sí, seguramente ya pronto vamos a convocar a reuniones para grupos de trabajo, mesas de trabajo, para poder analizar también y aportar todos, ¿no? No solamente nosotros, el colegio de ingenieros, sino los colegas que día a día están, pues, en campo, ¿no? En diferentes empresas y con su experiencia nos pueden ayudar para aportar, ¿no? Estos cambios normativos. Hay una pregunta del usuario AP, justamente lo estoy leyendo acá, dice, ¿no? En su propuesta de designación del vigía por parte del empleador se está considerando ya sea personal de confianza o trabajador, o solo trabajadores que no sean de confianza. Eso justamente es algo que también en este razonamiento me preguntaba, ¿no?
Yo considero que debe ser cualquiera. No diferenciar entre si es de confianza o no, porque estaríamos nuevamente en una revisión, de repente, nuevamente entrampando, ¿no? Yo considero que debería ser más simple, ¿no? Ok, una postura, y ese es justamente el debate, ¿no? Podría ser, no, este vigía voy a elegirlo entre el personal que no es de dirección de confianza. Pero entraríamos nuevamente a la difusión del amigo, del colega Cruz, si no me equivoco, ¿no? Donde todos son de confianza. Entonces, justamente eso es para seguir analizándolo un poco más a profundidad y poner en debate pues todos estos puntos de vista que bueno, enriquecerían cualquier propuesta, ¿no? Esta o cualquiera que podrían hacer, ¿no? Sí, Elmer Díaz, que es nuestro colega, Elmer Díaz nos dice, hay muchos vacíos, sería bueno tratar el tema también de los comités para simplificar los procedimientos de elección, ¿no? Sí. Sí, también el tema del proceso de elección es otro, porque habla de la Junta Electoral, habla de la elección de la mesa electoral. Se entiende que para que la Junta Electoral, por ejemplo, designe a los miembros de la mesa electoral. Ahora, por ejemplo, algo que todavía no cierra, por ejemplo, no es que sea votación secreta cuando es virtual. Y todas las empresas generalmente, bueno, seguramente hay plataformas que puedan guardar esta confidencialidad, pero generalmente una empresa utiliza formulario de Google o formulario de Office u otros formularios, en lo cual el usuario puede ver quién votó y por quién votó. Sí, entonces ya no es confidencial, ya no es, ¿no? Se sabe quién Ya lo pierde la confidencialidad. esa todavía está vigente, que no es en normativa, ¿no? Por el COVID, Sí, ¿no? claro, sí, dice que tiene que ser secreta y directa, ¿no? Pero está vigente la normativa entonces, ¿no? Que puede ser virtual la elección. Por la emergencia sanitaria, me Sí. refiero. No, claro, o sea, y justamente la emergencia sanitaria mencionaba este tema por ejemplo, en el tema de la emergencia sanitaria, otro punto que yo ahí estuve un poco en debate con unos colegas, ¿no? Decían, Luis, y lo escuché de muchos también abogados en opiniones, ¿no? Y que de repente todos los profesionales mencionaba, no, la norma menciona, creo que era el decreto ejecutivo 1499, ¿no? Que interpretaban que el comité tenía vigencia continua, o sea, se renovaba automáticamente el comité. Pero el artículo de mención no habla del comité, habla del representante de los trabajadores, que continuaba su mandato. No hablaba del comité. Todo el mundo interpretaba de que, en mi opinión, no habla que la vigencia del comité automáticamente continuaba. Bueno, y aparte que también, ¿cómo haces, no? Okay. ¿Cómo harías ok, los representantes continúan, los representantes del empleador, tendría que hacer una nueva acta de instalación, bueno, en fin, ahí quedan muchas cosas abiertas. Claro, muchas cosas por debatir, ¿no? Bueno, estimados colegas, muchas gracias por su participación. Luis, te agradecemos una vez más. El ingeniero Albinagorda no se encuentra, salió a una reunión del Colegio de Ingenieros, pero desde ya agradece tu presencia y tu apoyo en estas conferencias virtuales, ¿no? Muy pronto presenciales que van a hacer, porque ya el colegio ya tiene las puertas abiertas ya para todos, ya tenemos la licencia y funcionamiento, colegas, y muy pronto ya nos veremos presencialmente, todos en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Como era anteriormente, antes de la pandemia incluso. Ok, Qué bueno. muchas gracias. Luis, muchas gracias una vez más de parte de la Junta Directiva, de todos nuestros colegas, te agradecemos por tu exposición. Muchas gracias, colegas. Buenas noches con todos. Gracias, Noelia. Buenas noches con todos. Cuídense. Gracias. Gracias, señor Frank. Gracias, Luis.